Yo soy bajo que no te acuerdas. Gracias. Ahí no sé si Ya. Sí. ya podemos empezar. ¿Qué tal, cantando? Bien. ¿Y tú? ¿Te molesta o...? No, era para que tengamos un poco de luz, pero... A mí me da igual, ¿no? Es solamente para que tengan luz. Sí, está bien, está bien. Bueno, ¿Ya está grabando? sí, yo estoy grabando, por favor, tengan cuidado con la mesa para que no se oigan los ruidos de... Bueno, no lo consigo hacer, pero lo consigo hacer. Eso. Sí, sí, Miguel, por favor. No lo hagas. Estamos aquí en el salón multiuso para hacer una presentación en vez de un taller como hicimos ayer. Y en esta presentación quiero repasar varios puntos y el programa de la capacitación a partir de ahora será eso. Vamos a ver ciertos puntos en esta capacitación, es decir, los datos de los parámetros de entrada. Vamos a hacer una revisión también del procedimiento que vimos ayer en el taller arriba. Vamos a ver los datos de salida del modelo también. Y si nos da tiempo, ver cómo se incluye una nueva línea al modelo usando la herramienta ITSIM, por ejemplo, o otro tipo de GTFS. Son cuatro puntos que les quiero presentar hoy. Si nos da tiempo, subiremos después con los que quieran para hacer un poco de práctica, pero no sé si nos dará tiempo. Después, mañana, vamos a hacer un taller arriba para que cada uno o cada equipo de 2 personas pueda hacer un escenario en el modelo y explotar los resultados de su escenario. Es lo que haremos mañana. Mañana en la tarde trataremos de identificar todas las preguntas que nos quedan para que les pueda atender. Y mañana, después de la tarde, yo me voy. Y espero que podrán hacer todas las pruebas que les antojen con fecha. Así que el primer punto que nos toca, creo, es... Bueno, empezamos con algo un poco teórico. Vamos a repasar todos los parámetros del fichero de parámetros. Y si quieren pueden tomar notas de todos los parámetros. Yo lo puedo hacer, pero ya que mi español es aproximativo, tal vez es mejor que ustedes lo hagan. ¿Han visto? ¿Se ve bien para todos? Sí. Hay 2 columnas para empezar que son de categoría y el nombre del parámetro. Eso es el índice de los parámetros. Hay varios tipos de parámetros que son los parámetros generales, todo tipo de parámetros. Parámetros de utilidad, que para cada modo nos dicen cuánto nos gusta estar en este modo. En nuestro caso no nos gusta mucho estar en un concho o un bus, más bien nos gusta estar en el subway, en el metro o en el BRT, que tienen una constante modal de 0. Pero en este caso, ¿el 0 qué significa? O sea, tú estuvieras esperando que sea un valor positivo. Que al final lo que nos va a servir es la comparación de los modos. Así que tú tienes que escoger una línea base y decir este modo tiene un valor de 0. Y después todos los modos demás se comparan con este modo. En este caso, la línea base es 0.
Sí, en este caso la base es 0. Y a menudo consideramos que la marcha a pie tiene una constante modal de 0 y comparamos los modos demás con esta. Pero, ¿qué supondría un número positivo? Que tú prefieres estar en el metro en vez de pasarte el tiempo haciendo otras cosas. O sea, porque tú estás dispuesto a pagar dinero solamente para estar en el metro. Se selecciona un modo como el base y en función de ese que se... Lo que hago yo al final es mirar cuál modo tiene la constante menos mala y decir que es el modo que tiene la constante de 0. Pero igual, a veces es más bien como tú lo dices. Para el modelo lo hice así, pero durante la estimación de los parámetros hay que fijar un modo con una constante de 0 y todos los modos se comparan con este, porque tenemos más variables que, bueno, al final podemos aumentar todas las constantes de 2 y no cambia nada al modelo Logit. Así que escojo un variable para que sea 0 y está bien. Sé que a menudo el metro es el modo que tiene la constante modal más buena y digo que es 0. Y si yo en uno de los escenarios supongo que el bus, en vez de ser 0, sea 1, positivo, para indicar que si yo introduzco un nuevo sistema de transporte público, la gente va a empezar a buscar lejos. Te va a salir un resultado, pero no sé muy bien lo que este resultado va a querer decir, porque tú podrías tener entonces resultados extraños donde la gente se sube al bus Independientemente del precio. solamente para estar en el bus y al final cuando tú ves que la constante, el valor del tiempo o del precio es de como $1 por cada punto de utilidad, tú vas a decir que la gente está dispuesta a pagar $1 para estar en el bus, pero no desplazarse, solamente para estar en el bus, y después va a pagar la tarifa del bus que se adicionará a esto. Y bueno, no hay las constantes modales usualmente son negativas. Tú puedes hacerlo, te va a salir un resultado que tendrá un cierto sentido, pero tal vez tú tendrás resultados extraños. No sé muy bien. Se puede hacer porque hay gente que, bueno, a veces solamente les gusta estar en el teleférico, por ejemplo. Yo lo hice solamente para ver porque me gustaba. Pero bueno. Si el sistema de transporte es turístico, por así decirlo, tú le puedes decir, mira, el bus me lo voy a utilizar nada más por tener bus, porque es atractivo turísticamente. Aquí no estamos hablando de hacer turismo y tampoco conocemos las constantes modales turísticas de estos modos. No es a los turistas que hice las encuestas de preferencia declaradas, sino a los ciudadanos que se desplazan para ir a trabajar. Así que aquí se pone, y si tú pones un número superior a 0, creo que en el modelo voy a poner el bus a 0 si tú lo pones a 1, y todos los demás les voy a desplazar de 1, les voy a quitar 1. Entonces todos los que ahora tienen un valor de 0 tendrán un valor de -1, y el concho y el minibus tendrán un valor de -2.5. Pero de esto no estoy segurísimo, entonces si no quieren ir a verificarlo en el código, queden con constantes negativas. Aquí, es que todavía no tengo la pizarra, pero aquí son puntos de utilidad, y este valor se puede convertir en, digamos, pesos o tiempo cuando tenemos también el valor
del dinero y el valor del tiempo. Por ejemplo, vamos a decir que 50 pesos valen un punto de utilidad y que como una hora vale un punto de utilidad y entonces una hora vale 50 pesos y de igual manera yo estoy dispuesto a gastarme como 1.5 que multiplica una hora para no estar en el concho. Eso no tiene mucho sentido en nuestro caso. No me voy a perder hora y media para no estar en el concho. Sin embargo, son parámetros de calibración y no me acuerdo muy bien lo que dejé en los otros escenarios. Esto es algo que uno puede cambiar para llegar a la cuota modal que hay en la encuesta de movilidad. Y por ejemplo, a mí me salían demasiados conchos y minibús. Y no tenía mucho criterio en cuanto a la comparación del cable con el metro o los bus de la OMSA. Y entonces puse esta cantidad alta aquí. Pero esto, ¿sí? Una pregunta, perdón. ¿Lo que es bus es solamente avance? En nuestro caso sí. ¿Y el express bus? Es el BRT. También. O sea, entonces, perdón, siguiendo con lo que te iba diciendo, tú usaste... Solamente, sí. Ya. Tranquilo. ¿Qué es lo Gracias. Ok. ¿Cuál es la góndola? El cable, la góndola. Es que góndola es un término inglés que parece que no es una góndola, Oye, pues en Venecia, pues. sino cabina. Sí, y cabina. es, Pero no. Ya sabemos, no te es preocupes. cable, pero en inglés. Sí, ya lo O No se sea, puede góndola cambiar, es ¿no? el... Ya de eso así. Es que son los nombres que ¿Sabes? usan Para anotarlo ahí. Google. Claro, no importa. Entonces, cuando tú estabas diciendo que cuando tú estabas calibrándolo, Ajá. tú encontraste que esos dos valores para el concho y el minibús te ayudaban para calibrar el reparto Ajá. modal. Para que la cuota modal esté igual a la de Correspondiente. la encuesta de movilidad. Esto figura dentro de los parámetros y yo voy a poner, esperen. Ya que esto forma parte de la calibración y no mucho de los escenarios no lo usé después en la simulación de los escenarios y tal vez me quedé con los valores que manipulaba en la calibración y es decir que no son estos de la página de parámetros sino otros que figuran dentro del mismo código. Yo tengo que comprobarlo porque esto nunca lo cambié diciendo, bueno, a tal horizonte vamos a cambiar la imagen de tal modo, de tal cantidad y queremos simular este escenario. Lo manipulé una vez para la calibración y no lo volví a manipular. Tengo que comprobar que sí se relaciona bien con el código. De toda manera, si no lo van a manipular para sus escenarios, es solamente algo que tendrán que entender si vuelven a hacer una calibración del modelo con nuevas encuestas de preferencia de cara o en otra ciudad. Después hay los sistemas de transporte. O los sistemas tarifarios, que no son exactamente los mismos que los modos. Y van a ver. Los sistemas, esto es
bastante importante y no obvio, pero la estructura de los parámetros es la misma de la GTFS. Es por eso que es así y que tiene esta forma. La voy a explicar. Tenemos en la ciudad varios sistemas tarifarios. Hay el sistema integrado de la red, el sistema de los conchos, digamos, y de OMSA, por ejemplo. Dentro del sistema de la red hay dos modos. Hay el metro y el teleférico. Así, aquí puse todos los sistemas tarifarios que, bueno, Subway es el de la OPET. Hay concho, minibus y tal. Esto es solamente el nombre del sistema tarifario. Después, donde hay price para... ¿Lo tengo? No, disculpen. Sí, integrated sería software igual, ¿no? No, disculpen. Es que aquí es el nombre del parámetro y aquí es el nombre del sistema de transporte. Entonces, por ejemplo, el metro tiene un sistema, se vincula con el sistema que se llama integrado. El BRT se vincula con el integrado, el cable integrado también. El bus tiene su propio sistema de tarifario que se llama bus, igual que el modo. El minibus tiene otro sistema y el concho también tiene otro. Entonces tenemos 4 sistemas tarifarios que son el sistema integrado de OPRED, teleférico y tal, concho, minibus y bus. Esto es para relacionar todos los modos con los sistemas tarifarios. Después, para cada sistema tarifario, tengo el precio. Esto al final no lo necesito, el tram, para estos escenarios, porque en este escenario no existe el sistema tarifario tram, pero en otros escenarios lo tenía, por eso lo tengo. Pero aquí es el precio no del modo, sino del sistema tarifario, del área tarifaria. Por ejemplo, aquí se paga 20 para el sistema OPRED. Se paga 25 para el concho, 25 para el minibus y digamos que tanto 20 para los modos demás. ¿Por qué tú tienes un valor en esta columna y uno en la columna de la derecha? Son escenarios diferentes. Sí, son los escenarios. Si en un futuro el bus, por ejemplo, también pasa a tener un sistema tarifario integrado, yo puedo cambiarle y en vez de ponerle bus, ponerle integrado. Sí, tú lo puedes hacer. Y también tú puedes modelar otros sistemas integrado 1, integrado 2 que no estén integrados entre ellos. Y algo muy importante también en la norma GTFS es el número de correspondencias que tú puedes hacer con un billete, un bolete. Y esto es aquí, dentro de transferencias. El concho no te permite ninguno, el minibus tampoco. El sistema integrado, claro que tanto cuanto tú quieras, puse 10, pero bueno, entiende, y ya alcanzas. Y así es. Así que para cada sistema tarifario, tú tienes que poner un número de correspondencia
de transferencias autorizadas, también para cada sistema tarifario un precio, y por fin tú relacionas todos los modos con los sistemas tarifarios. Entonces, una pregunta, si, como dice Joan, el bus pasó ya a formar parte del sistema integrado, ¿qué yo pongo en el precio del bus? No Es pongo- que, mira, no es el precio del bus. Lo que, es que yo me entendí bien cuando lo hice, pero lo que tú hubieras podido tener es así. Em, Miren la diferencia entre lo que es el modo, el bus, y el sistema tarifario, que es el grupo de modos. Y entonces, Ahí falta algo. si, ¿cómo? Express Bus y Tram no deberían entrar arriba. No, mira, no te entiendo. Express Bus y Tram no son sistema tarifario. No, es que ellos pertenecen al sistema tarifario integrado. Y de igual manera, si tú ahora relacionas el modo bus con un sistema tarifario que es integrado, tú no necesitas esta línea del precio esta. El precio del bus. Tú no la necesitas porque no hay ningún modo relacionado con este sistema tarifario. Tengo aquí el nombre de los modos, pero también hubiera podido usar letras o numerales. Hubiera sido igual, sistema 1, sistema 2. Pero cuando tú corres el modelo, en el caso de, está bien, esa parte la entendí, no importa si tú le pusiste un precio al bus, siempre y cuando forma parte del sistema integrado y coges del sistema integrado. Sí. Ahora, el del tram, que está dentro del sistema integrado, Ajá. tú le pusiste un precio 20, pero nosotros no tenemos uno ahora. Cuando tire los resultados del modelo, cuando tú lo corres, no va a asumir que hay gente utilizando el tramway, cuando no hay. No, es que si tú no tienes un tram dentro de las líneas, no hay. Ok. Sin embargo, vuelvo a explicarlo, aquí no es el tram, sino el sistema que no se ha integrado de tram, y esto es una caja vacía a donde no llega ningún dinero, porque no hay modo que se relacione con esta caja. Aquí son las cajas, las cajas de recaudo de los billetes, y también aquí son las cajas. Eso sí te iba a preguntar. Por ejemplo, como ese que tú tienes de tram, que tal vez es como un modo aparte que sí es un tram, pero no está integrado, ¿verdad? Si yo el día de mañana, por ejemplo, cuando comiencen a surgir los corredores, van a haber algunos corredores que puedan estar en el sistema integrado y otros que no. Se debería de definir o sea, como yo le digo, cuáles son las líneas que están dentro del integrado y cuáles son las que no. Eso tú tendrías que manejarlo con otro modo, no llamándoles de tram, pero de otro modo. O sea, tú tuvieras que... Bus. Entonces, No, pudiera ser pero- que bus, imagino que pudiera decir que bus operador 1, bus operador 2, bus operador 3. Es eso, tú no puedes... Sí. Pero eso tú debes cambiar internamente en el software. Sí, pero Sí. Ok. No, bueno, Eso me tú da la puedes cosa. de una vez, sí. No, cuando uno inserte la nueva línea, si es una línea integrada, habría que incluirla ahí. Simplemente, ¿no? Sí, te entiendo, pero tú no lo podrás hacer. Si lo que tú quieres es tener tram integrados y tram que no sean integrados, Ajá. no funcionará. Ok.
Pero ¿cómo que no funcionará? Bueno, en el modelo. No. O sea que tú le tienes que poner a uno No, un no. solo sistema de tarifa, un solo sistema. No, pues yo lo tarifario. que voy a crear dos trams y ya. O sea, Tram yo voy uno a y crear tram tram 1 y tram 2. No, pero va a tener que codificar, va a tener que entrar el código de Esa variable no está en el código. va a tener que agregarlo. Es que depende, miren, hay un archivo en el GTFS bien complejo para la tarificación, porque es algo muy complejo y te relaciona a todas las rutas con sistemas tarifarios, las rutas, no los modos, sino cada ruta. Y después también te puede relacionar las pares de origen-destino con otros sistemas tarifarios, porque a veces tú no pagas por rutas, sino por zona de origen y zona de destino. Y bueno, es un cierto sistema. Lo simplifiqué aquí para que no tengan que entrar a este sistema complejo. Y lo que hace básicamente cierta parte del código es traducir esto hacia el fichero GTFS complejo de entrada de Quetzal, con un precio para cada ruta, un sistema tarifario para cada ruta. No más, nada más tienen que hacer que escribir este fichero GTFS y darle de comer a Quetzal y te funcionará. Pero para hacer esto tienen que entender cómo se construye el GTFS. No creo que sea tan complejo, lo van a entender. Y después hay que adaptar la parte del código de Quetzal, no de Quetzal, sino del modelo de Santo Domingo, para que lo coma bien. Pero es factible y Quetzal fue diseñado para estar coherente y interoperable, no sé cómo se... no, que pueda leer el GTFS. Lo diseñé para que coma el GTFS. Sí, es para simplificarlo, porque sabemos que editar directamente un GTFS es pesado. Como para el plan estratégico no necesitábamos esto de tal nivel de sutileza en la integración, lo hice así. En otro modelo que estoy haciendo ahora en Egipto, lo tengo con zonas y con cada ruta tiene su precio y tal. ¿Qué tal te lo permite? Lo rápido es difícil, lo más rápido es hacerlo con otros modos, otro modo. Vale. Después hay todos los parámetros de velocidad, que son la velocidad de los modos en kilómetros por hora. La velocidad del carro es la velocidad en las calles, y en todos los ejes de la ciudad uso la misma velocidad. Después hay la velocidad de los transportes públicos, que es la velocidad de operación. No sé si lo entienden bien. No es la velocidad máxima, pero la velocidad promedia cuando se compara la distancia total de una línea con su tiempo de recorrido. Así que, por ejemplo, cuando el subway tiene una velocidad de operación de 32 kilómetros por hora, esto puede decir que él va a 70 kilómetros por hora en el medio del tramo, y después tiene que parar, que esperar a que la gente se suba y tal. También eso fue parámetro de calibración. Pero sí, en cuanto al metro, al BRT, al cable, son velocidades muy comunes de operación. Y lo demás fue más bien parámetros de calibración.
es más fácil que lo de la tarifa, ¿no? Solamente el modo, la velocidad y ya. Además de la velocidad tenemos la frecuencia que llamamos de headway, que de verdad no es la frecuencia sino el intervalo de tiempo entre dos vehículos en segundos. Entre dos conchos puse 3 minutos, pero creo que ni siquiera uno tiene que esperar 3 minutos. Pero bueno, también eso fue de calibración. Para el minibús 5 minutos y el metro 3 minutos. La góndola 4 per minuto. Las cabinas. Esto es el conjunto, bueno, sí, voy a volver a los parámetros generales. Hay el año. Durante la etapa de generación y distribución hago varias matrices para los varios horizontes de proyección, y para las etapas demás, que es decir, la elección modal y la asignación, voy a buscar el resultado correspondiente con el año del parámetro, y lo hice para el 2018, 2025, 2030, 2050, 2040 creo. Si quieren añadir otros horizontes que no figuren dentro de estos, tendrán que volver a correr la etapa de generación y distribución, pero no, si es necesario se lo enseño. Por ejemplo, les enseñaré cómo correrlo para añadir otros horizontes. No les corrí todos para que el modelo no se volviera demasiado pesado. ¿Utiliza el acumulador correrlo cada 4 años? Sí, la verdad es que ni siquiera toma tanto espacio. Lo puedo correr para todos los años de una vez, y creo que es que como era yo quien lo manipulaba, no lo hice, pero creo que de una vez lo voy a correr les voy a enseñar cómo correrlo para todos los horizontes, y lo tendremos hecho de una vez. Para que uno no tenga que manipular algo en este fichero y después en el código. El propósito de este fichero de parámetros es que puedan usar el modelo sin siquiera mirar el código, solamente cambiando los parámetros y volviendo a lanzar el launcher. Así que si nos da tiempo después de esta presentación, lo hacemos de una vez, lo corremos para todos los horizontes y ya. Eso fue un parámetro de verificación de sensibilidad del modelo. En cuanto a las fases, a las etapas de distribución y de reparto modal, de elección modal, porque en la encuesta de movilidad ya tengo una distribución, es decir, que ya tengo viajes con orígenes y destinos, y también tengo una elección modal, porque tengo los modos de estos desplazamientos. Así que usando la encuesta de movilidad yo puedo hacer solamente un modelo de asignación. Ni siquiera tengo que hacer la elección modal y la distribución. Es algo que hacemos para tener cierta elasticidad, para que las medidas de mejora del sistema se reflejen en la cuota modal. Pero en la situación actual, para la calibración lo podemos hacer solamente a nivel de la asignación. Estos parámetros fueron unos parámetros de pruebas, y yo quería ver cuáles serían los resultados sin las etapas de distribución o sin la etapa de elección modal. Es decir, cuando uno dice, por ejemplo, true, aquí, el modelo no te va a correr la etapa de distribución, solamente
va a usar directamente los resultados de la encuesta de movilidad. Y después va a hacer la elección modal, pero si congelo también la elección modal, no me hace la distribución, no me hace tampoco la elección modal y usa directamente las matrices modales que salen de la encuesta de movilidad. Y vemos que los resultados cambian bastante entre los dos, a pesar de los esfuerzos que hice para la calibración, es decir, para que los resultados del modelo estén coherentes con la encuesta de movilidad, siguen ciertas diferencias que no formaban parte de la calibración, por ejemplo, ciertos flujos transversales y tal que no había medido y o en los cuales no calibré, y que cuando uno cambia la elección modal o la distribución, cambian bastante. Bueno, es una prueba de elasticidad. Lo pueden hacer cuando hacen escenarios, porque al final esto nos enseña también el margen de error del modelo, es el error de calibración. Y si tú ves que, por ejemplo, en tal línea de metro te salen 12.000 personas en el modelo tal como el modelo de 4 etapas, y que cuando tú congelas las etapas de elección modal y de distribución solamente te quedan 9.000. Esta información es interesante, porque tú sabes que si tú usas directamente la encuesta de movilidad, te van a salir 9.000 personas en vez de los 12.000 que te salen del modelo de 4 etapas. En ciertas partes. Obviamente hacemos una calibración para que la diferencia no sea tan grande en los indicadores principales. No tanto, no. Yo no noto. Una pregunta, Cata. Todos esos parámetros que tú tomaste, esos valores, son los que tú utilizaste para calibrar. O sea, esos valores que pusiste en el 2018. Sí, eso. Con eso que te da calibrado. Ujú. Bien. Y por eso en la mayoría de los escenarios veíamos que todos estos parámetros no cambiaban. Era más bien todos estos parámetros más abajo de los escenarios que cambiaban. Los parámetros de calibración no tengo criterio para cambiarles. El propósito de la calibración es de identificar estos parámetros, y entonces, una vez identificado en la situación de referencia, no les cambiamos en los escenarios. Por eso casi todas las columnas del fichero de parámetro eran vacías en las primeras líneas, porque eran parámetros de calibración que no se cambian en los escenarios. Para tu respuesta, aquí hay la calibración, y ya que la calibración se hace para no cambiarse, aquí a menudo no cambiamos tanto. ¿Ok? Hay el precio de la gasolina. En pesos, bueno, ¿qué es? Esto, en el código hay las unidades. Hay un trabajo que hacer con las unidades, ¿no? Que sea en los resúmenes o en los parámetros. Es que como todo está en el código, no lo volví a poner aquí, pero obviamente nos hace falta. Creo que, bueno, con este precio será pesos por galón. Y después hay el consumo promedio de los carros, que en galones por kilómetro. ¿Tiene sentido esto? Que sea en galones por kilómetro. Sí, como 8. Sí. Ese es el rendimiento. Sí, es como 2 galones al 100 kilómetros. Muy poco. ¿Qué es lo que significa eso? 0.02. 2 galones por kilómetro. Rendimiento. No, eso por valor está. Eso es muy Son poco. galones
por kilómetro. Bueno, hay que convertirlo, en verdad. ¿En qué? Hay que sacarlo. O sea, aquí nosotros Puede ser. medimos, un galón te da tantos kilómetros. Sí, son Pero 12, ahí está, son 12 kilómetros por galón. 0.02 Exacto, 12 kilómetros. galones te da 1 kilómetro. ¿Entiendes lo que te digo? Son como 12 kilómetros por galón. ¿Cuánto dejan generalmente? No, Ajá, por galón. por ahí está. Bueno, esa ¿Cuánto gasta eso? esa hipótesis que tome. Yo gasto 0.0002. Cállate. Sí, yo ando en bicicleta. Te iba a preguntar, bueno, está bien, continúa. Pues. Todavía no llevas el punto. ¿Continúo? Después hay parámetros de la trama vial. Solo soy yo. Tengo pérdida. No, por ahí está dando 50 kilómetros por galón. Con el 0.02. Bueno, seguro que Sí. Son 12 kilómetros por litro. 0.1. Es que es porque Eso es Bueno, que no puede ser eso. hay un problema Porque con eso O es sea, eso da 50 kilómetros por galón, que ningún vehículo, bueno, pero muy que eso pocos tiene que ser vehículos. para todos. O sea, eso no es un parámetro para todo el modo de transporte. No, es para el carro. Bueno, es otra cosa importante. Eso es para los vehículos privados. Ajá. Y hay otro después para los transportes públicos. O no se considera. No, es porque esto es para el precio del usuario. Para comparar lo que cuesta con el Claro, carro. ya la otra tú tienes la tarifa, claro. Ajá. Ya. Sí, eso de verdad te da 50 kilómetros por galón. Así que, Bueno, lo que pasa es que si eso de manera generalizada también están ahí los vehículos de... Pero- no, ¿De aquí son los qué? carros privados. Eso es, sí, carro Carro privado. privado. Nada más. pero ¿les parece raro eso de 50 No, kilómetros? es imposible. No, sí, No, sí, imposible. sí, no, pero espérate. Tienen que tienen que andar como por 27. Sí. Ah, está alto, ¿no? O sea, está alto. O 25, claro, también. Claro. Dímelo, Cris. Pero eso depende de la velocidad que vaya. Ajá. Porque si yo no voy a velocidad alta, Este es un parámetro de calibración. Sí. Vamos a Que tú tomes en consideración. Sí, es un parámetro de calibración. Vamos a Continuamos. llegaron a 35. Eso. ok. Esto fue un parámetro que estimé a partir de un informe sobre el consumo de los vehículos de República Dominicana en el 2004 y lo hice cambiar hacia este año con proyecciones de mejora de la eficiencia de los vehículos. Unas proyecciones que hice con la mejora que se ha visto en México, donde han mejorado tanto a Canil. Porque no tenía el consumo promedio de todo el parque vehicular de Santo Domingo en este año. Así que, claro, esto puede ser mejorado, puede ser cambiado. Tengan en cuenta que hice la calibración con esto, así que si lo cambio aquí, si aumento, por ejemplo, si bajo si aumento la cantidad de gas por kilómetro, voy a aumentar el precio del vehículo y la cuota modal en situación de referencia va a bajar, la cuota modal del transporte privado, porque van a pagar más. Lo haremos en las pruebas. Hagámoslo. Hacer una lista de tareas.
Y lo que tal vez tendremos que hacer es subir, por ejemplo, la velocidad del carro en la red para que la cuota modal esté al mismo nivel de la cuota modal de la encuesta de movilidad. Eso es la calibración. Vemos que hay muchos parámetros que dependen de los demás y a veces, bueno, es importante hacer la calibración porque cada parámetro puede llevar su parte de error y añadiendo cierto error a otro parámetros, hagamos que el error no se vea. Es lo que hice con el error sobre la velocidad y el del consumo. Tengan en cuenta también que al final esto es para incluir en la función. ¿Está bien? Eso es para incluir en la función de utilidad de las personas para que la distancia en su vehículo multiplicado por sus gastos por el consumo de su vehículo nos dé sus gastos de gasolina y que después ellos puedan comparar sus gastos de gasolina con el precio del bolete y hacer su elección del billete. Boleto también se usa. Boleto o billete, pero no mezcla. Y después comparando el precio de la gasolina con el precio del billete, ellos pueden hacer su elección. Pero claro que no tienen todos como Padovani el consumo de su carro No, en un ser humano kilómetros. normal no lo hará, pero sí. Entonces, al final, sabemos que no es algo tan preciso como esto. No tienen para cada desplazamiento en la mente el precio de este desplazamiento en carro. Nunca te lo pueden decir. Lo que te pueden decir es, bueno, gasto tanto cada semana o cada 3 días. Pero te puede decir también de dónde a dónde se movió. Sí, lo podemos calcular, pero si tú les preguntas, siempre te van a decir, Te van a decir un dato. O lo que él dice es que cuánto, por ejemplo, tú no sabes cuánto tú gastas todo diariamente en tu vehículo, a Yo menos sí. que tú seas una persona muy rigurosa. Pero un ser humano normal, convencional, no sabe cuánto, y no toma la decisión de que, ay, no, que yo gasto 100, 200 pesos diarios, entonces voy a coger metro mejor. Pero yo a lo que me refiero es que Esa es la aún comparación así que hacen en el se modelo. puede obtener, o sea, es a lo que me refiero Claro en que la sí, encuesta. claro que Era sí. eso solamente. se puede obtener. Lo que les quiero decir es que no se toma en cuenta tan precisamente la elección modal de cada uno. Así que claro, hice un error aquí. No quiero hacer el mismo error en la estimación. ¿En la estimación qué dice? En la estimación de los gases de efecto invernadero, pero para la percepción de sus gastos de gasolina, bueno, no es tan necesitamos la misma precisión. Después hay estos parámetros que se llaman footpath length, non-transit legs length y tal. Son parámetros para la red peatonal son parámetros de la red peatonal. En Quetzal usamos una red peatonal que generamos, se le enseñó. Aquí en una presentación de Quetzal que les voy a compartir, explico bastante bien cómo se genera la red peatonal. Todos estos puntos son las estaciones o los centroides de las zonas, y después
para conocer la velocidad de camino de cada uno entre las estaciones y zonas, tenemos estos parámetros que son estos. Esto es la longitud maximal de un footpath, es decir, un camino peatonal entre dos estaciones. O sea, la distancia máxima que una persona tuviera dispuesta a caminar para ir de estación a estación. Ni siquiera es esto. Es que. Disculpa. En términos de planeación, utilizan 1000 metros como referencia, como que es lo máximo que tú puedes separar una parada de otra. No, Aquí lo utilizan así. al final no creo que valga la pena. Les enseño de una vez. Eso es metro, ¿verdad? No, es para todos. Estos. No, metro la unidad. Metro la unidad. Ah, sí, es un metro. Sí, pero yo había sí escuchado esta parte, incluso la gente del ayuntamiento utiliza esa medida de referencia para algunas cosas, para el asunto del índice de caminabilidad. Utilizan 1000 metros como referencia. A este nivel no quiero. Si nos da tiempo, vuelvo a esto. Son parámetros de la generación de la red peatonal. Y aquí hay la velocidad de los peatones en esta red. Esto no nos interesa tanto. La velocidad de camino en estos ejes de la red peatonal, que es como vuelan los pájaros, es de... Sí, se entiende, ¿no? Es que No, distancia euclidea. Directo. Hay una expresión Euclidiana, idiomática. sí. ¿Cómo se dice aquí? La distancia, la mera distancia entre dos puntos. No, en línea recta. ¿Cómo? En línea recta. Bueno, es la distancia. Esto es la velocidad para que un peatón se desplace en línea recta entre dos puntos. Ya que sabemos que no se desplaza en línea recta, tenemos esta velocidad un poco reducida comparada con los 5 km por hora, que es nuestra velocidad de caminata. Dependiendo en Capotillo esa distancia. ¿De qué? ¿De quién? En un barrio con alta delincuencia esa distancia, esa velocidad es Sube. Entonces, esto está en kilómetros por hora, ¿verdad? Sí. Y después hay la velocidad de acceso de los androides a las estaciones. ¿Cuál es ese? ¿El short ese? Es que depende de la longitud de tu acceso. Si tú vienes de un centroid muy lejos de la estación, tú vas a ir un poco más rápidamente porque tal vez vas a usar un motoconcho o una mezcla de modos para acceder de tu centroid a la primera estación modelizada. Okay. Así que dependiendo de la longitud del acceso del centroid a la primera estación, tú vas a tener una velocidad que va a cambiar. Eso sería cuando esa longitud es 2000 metros, 1000 metros, perdón. No, va a empezar a aumentar la velocidad cuando tú superas 300 metros, pero va a aumentar lentamente hacia los 12 kilómetros por hora. Eso lo enseñaré si nos da tiempo, pero quiero abarcar los 4 puntos que tenemos que hacer hoy. Esto lo explico en esta presentación que por suerte es en francés. Y no, en el código lo vemos bien, lo que corresponde. Y de toda manera fue un parámetro de calibración, más bien que otra cosa. Solamente en cierto parámetro, en cierto escenario, cuando decidimos mejorar la red peatonal, lo modelizamos con un aumento de la velocidad de los peatones del 10% y no más hicimos esto. Aquí. Lo de la longitud no nos importa tanto y aquí más bien.
general. Eso. Ya. Hemos visto. Punto 1. Sí. No hemos terminado. Hemos visto solamente los parámetros, digamos, generales y los parámetros de los modos. Ahora vamos a ver las líneas, porque también hice una parte del fichero de parámetros para que se manipule fácilmente la elección del modo de cada línea. Aquí es el route type, que es el tipo de ruta, es un parámetro de la GTFS, y vamos a decir para cada ruta que vamos a diseñar en ITSIM, vamos a decir cuál tipo de modo queremos. Hubiera yo podido hacerlo todo en ITSIM, pero pensé que finalmente era más cómodo tener todos los parámetros aquí en el fichero de parámetros y no tener que generar como 15 GTFS en ITSIM y solamente tener un GTFS que contenga todos. Lo que hice es, tenemos un GTFS que contiene todas las líneas y después en el fichero de parámetros relaciono cada línea con un modo. En nuestro caso tenemos el metro 1 y el metro 2 que son de metro, y el metro 3 que diseñé en ITSIM que no tiene modo. Futuro. En el escenario de calibración vemos que hay solamente estos dos, estas dos líneas de metro y lo que llamamos de tele este, que es la línea 1 del teleférico, que es de góndola. Y después vemos aquí en el escenario ambicioso que hay mucho más corredores y que cada uno tiene un modo. Así se codifica los modos de las líneas. Así, en ITSIM codificamos las líneas. Después, en esta parte, escogemos el tipo de ruta de las líneas. En la parte superior, a cada tipo o cada modo de rutas relacionamos velocidad, frecuencia y sistema tarifario. Y después hay parámetros de calibración generales. Así funciona el fichero de parámetros. ¿Hay preguntas en cuanto a este fichero? ¿O que sean preguntas que yo puedo atender ahora mismo, o otras que pongo en la lista de si nos da tiempo? Yo creo que tú respondiste todo ayer, pero quiero confirmarlo. Estas nuevas líneas de metro que tú estás proponiendo, yo no tengo que recalibrar el sistema ni nada. No, o sea, no. ya está como concebido. Sí, todo lo que tú puedes hacer en el fichero de parámetro no incluye ninguna modificación del código. Okay. Si hay ciertas cosas exóticas como lo de hacer tram que se incluyen en el sistema integrado y otros que no, y otros que se pagan y otros que no. Yo no digo, eso yo te lo pregunto, ¿tú sabes por qué? Por el tema de la implementación, por ejemplo, del reordenamiento, donde, por ejemplo, tal vez el primer corredor que vayamos a tener integrado probablemente sea el Lincoln, por ejemplo. Y de todos los corredores, aunque están en bus, por ejemplo, porque es OMSA, tal vez, pero el día de mañana yo solamente voy a tener integrado ese solo. Entonces, por ahí yo tal vez pues tendré una mayor integración o no. A eso me refiero. Pero claro tal que, vez a nivel del modelo, lo que tú dices es que a nivel del modelo, el resultado de mi cuota modal probablemente siga siendo la misma, porque no es sí, mi pero en parte. tu línea te podría Sí, ser en interesante. mi línea podría, sí.
A nivel de modelo no. Sí, pero que a veces, o sea, a veces no piden valor específico de la línea y también tú añadiendo... vas a aprender de Cantán a decir que los modelos son falsos. No, pero añadiendo a eso, por ejemplo, vamos a un momento donde vamos a tener operadores privados que van a tener una tarifa mucho más alta que la OMSA. Ajá. Entonces, quizá sea como si yo tuviera dos modos al Pero final. eso es lo que él tiene ahí. Él eso lo tiene ahí definido en minibus. Al fin y al cabo. O sea, pero tú dices que usáramos un minibus para OMSA y Eso bus es un para... nuevo sistema. Entonces se tiene que crear un nuevo sistema y ponerlo ahí. Ajá, pero Eso es tú un nuevo escuchaste lo que él dijo. Sí, Sí. que hay que meterse en el código ahí. Ajá. Eso es un nuevo sistema. Miren, miren que quiere. Miren, les voy- Sí, yo sé, a eso, vale. uno puede hacerlo con los modos, con este tipo de discusión, a ver si, sí, pero al final lo que yo quiero decir es que no se integran, pero sus velocidad y tal no son los de los minibuses, así que no me conviene bien decir que es de tal otro modo. Lo pueden tratar de hacer con lo que ya diseñé, Ujú. o lo pueden hacer directamente con el fichero GTFS, con el Fair Attributes, que les enseñaré sin los tercios. No, pero a mí me da, pero no sé. ¿Y por qué tú no nos dejas precreado unos cuantos modos ahí? Porque, bueno, no lo hice, porque no me hacía falta. Y son los modos los modos principales del GTFS. Hay como 9 modos que son estos y que puse en el modelo, pero es que no diseñé los modos como sistemas tarifarios, les diseñé como modos. Sí. Y tu necesidad de sistemas modo, tarifarios. sí. Cuando yo manejo sistemas tarifarios diferentes, lo manejo con otra interfaz directamente con la GTFS, o sea, pero no tenía yo como objetivo esto de la integración tarifaria posible de... No, yo te entiendo, pero mi pregunta era, ¿por qué no nos dejas? O sea, unos cuantos modos precreados para poder hacer eso. Pero él dijo que iba a ser, que quería hacer un ejemplo de agregar una línea. ¿No fue? Sí, agregar Ah, una bueno, línea. O sea, La ahí, línea, ahí lo uno. pero el sistema tarifario realmente diferente. Es que... Yo también quiero montar un sistema nuevo. No voy a... Pues para allá que No, vamos. porque es lo que dice Natalie. Oye, no hay- Tú no lo vas a ¿cómo tú poder trabajas? integrar. Hay otra pregunta. Para el caso, por ejemplo, que dice Natalie, por ejemplo, si el tram todavía no tiene ninguna ruta, yo no podría poner esa ruta de autobús que está integrado como tram. Claro que sí. Sí, hace como una trampita. Sí, Eso fue lo que pensé también. El tram usa eso así. sí, y la verdad es que tú tienes también otros modos que son en el código. Vas a ver, es que puse los 9 modos principales del GTFS. Aquí solamente tenemos como 6, o sea, 7. Así que te queda el barco y la bicicleta como 2 modos, y te puedes decir que tu tram es una bicicleta, o sea, y te va a funcionar. Pero funciona independientemente de que aquel tenga otros atributos. Es decir, Sí, el tram tú tiene tendrás que atributos. tendría que cambiar. Cambiarlo Tú- de eso. si tú usas otro modo, tú tienes que poner los atributos coherentes. Tendrás que poner aquí en la velocidad del tram una velocidad que sea coherente con, o sea, para si es un corredor de bus, una velocidad que sea coherente con el bus y igual un intervalo coherente. ¿Otra pregunta? Eso era lo- Ok, Vamos al punto 2. sí.